Y yo cojo y el podcast ese que iba a hacer. Y yo, ¿y si te digo de que esto dentro del podcast qué? Y hombre, Que sí, que ahora entrevista a Onza, el grupo de Onza. Jaime. Claro, si ese es mi profesor de tecnología. Pues justamente ese. Bueno, pues Jaime, bienvenido aquí a La Granja, al podcast de La Garrapata. Bueno, bienvenido a La Granja, aunque vienes aquí todos los días, ¿no? Buenas tardes. Efectivamente, aquí en mi centro de trabajo. Y nada, esta tarde pues encantado de estar aquí con vosotros para desarrollar este podcast. Vienes aquí esta vez más como músico que como profesor, ¿no? Que es como estás acostumbrado a venir. Claro, efectivamente. Bueno, como vosotros queráis. Si quiere de música, si quiere de profesor, de profesor. Y aún más, te diré, como vecino de la granja también sirvo. Vamos, lo cumplo todo porque yo vivo por aquí muy cerquita. Bueno, lo de profesor mejor nos vamos a quedar ahora con la música. Muy bien, me parece bien, me parece Por la bien. tarde unas clases no. Sí, no, otra vez. mejor de música. Vienes aquí como representante de Onza, Ujú. el grupo en el que eres vocalista y guitarra. Efectivamente. ¿Quiénes más están en el grupo ahora mismo para hacerle una pequeña mención a los Pues integrantes? ahora mismo cuento con un batería, Juan José Brasa, que ya ha estado en otras ocasiones en la banda. Y luego con un bajista que ha surgido recientemente, Israel Luque. Llevaba tiempo sin tocar, pero ahora ha decidido volver a tocar. Como no tenía grupo y a nosotros nos faltaba bajista, pues nos ha venido de perlas, vamos. Y hemos formado, desde hace tiempo la banda yo la llevo en trío, en formación de power trío. Onza la verdad que siempre ha sido un cuarteto. Por el estilo de música siempre hemos contado con algún teclista, pero bueno, ahora nos apetece hacer nuestros temas más rockeros, más hard rock, más caña, el grupo también más llevadero. Y luego también la experiencia te dice que cuanta menos gente, mejor. Claro, menos problemas. Porque es que hoy cuesta la vida pone acordar un ensayo con 4 o 5 personas. Así que esos son los dos compañeros, aunque bueno, a lo largo de la trayectoria pues ya queda un poco establecido que Gonza soy yo y los que me acompañan en la sesión rítmica. Ha habido Claro, lo que muchos estén en ese músicos en momento. Onza, muchísimos músicos en Onza. ¿Cuántos han pasado más o menos? Yo he perdido la ¿Se puede cuenta, decir? pero entre profesionales, freelance, aficionados, pues en Onza han tocado en directo en los discos pues unas 30 personas, unas 30 colaboradoras. El Mago de Oz de Jerez, ¿no? Pues pudiera ser. Y ten en cuenta que ha habido, la verdad que los discos lo han grabado siempre casi las mismas personas, el mismo batería, un par de bajistas, el mismo dos teclistas, pero siempre ha habido colaboraciones. El problema ha sido los directos, que estas personas que han grabado los discos no ha estado disponible para los directos, entonces los directos había que echar mano de otros músicos, y entonces pues ahí ha habido ocasiones en que había banda, en que no había banda y yo tenía que echar mano de freelance, variedad. Entonces, pues claro, si realmente músicos que han tocado bajo el nombre de Gonza, un montón. Bueno, unos 30. Ahora, Claro, los que no. gente que verdaderamente quede en los anales, digamos, que ha formado parte de la banda y esas cosas, pues no tanto. Un par de baterías, un par de teclistas y un par de bajistas. Claro, porque estamos hablando de que Onza, que es un grupo que lleva ¿desde qué año exactamente? Porque ya lleva Desde 1989. desde el 36 años. 89. Desde febrero del 89. 36 años. Tuvimos un parón, digamos, la primera época fue entre el 89 y el 94, fue una época, digamos, donde el grupo era de otra manera, ¿no? Había incluso miras desde un grupo profesional y ese tipo de cosas. De hecho, nos planteábamos el grupo así. Lo que pasa que, bueno, ya vino la movida, la música de los 90, el grunge y ya el rock progresivo, pues, dejó de existir, ¿no? Aunque ahora está totalmente. Esto de las redes y el internet, pues ha florecido y ahora hay Vamos, hay unas infinidad bandas de bandas y actualmente. todas muy buenas, ¿no? Mm. Entonces, entre el 94 y el año 98, así, pues yo estuve en otras bandas de la ciudad, tocando jazz, tocando fusion, tocando distintos estilos de música, ¿no? Y después, pues en el 99, pues me animé a retomar la banda hasta el día de hoy. Y bueno, pues yo digo que Onza va a seguir mientras yo me apetezca seguir tocando bajo Onza. Si tengo banda bien y si no, pues buscaría unos músicos para salir adelante.
Vamos, entonces tenemos un zaparrato, vamos. Espero, mientras mi físico me aguante un poquillo y tenga ganas y esas cosas, sí es cierto que hay días que te levantas con la cosa y dices, hasta aquí, porque es que el mundo de la música hoy está muy regulero, muy regulero. Una competencia brutal. Buscas conciertos y o tienes que pagar la sala, además de pagar la sala, mira, una curiosidad, hoy pedido fecha en una sala y no me daban hasta noviembre del 26. O sea, no de este año, sino ya Un año y noviembre de medio. un año y medio, ¿no? Ya esperando para que te den una fecha en una sala, es difícil. Entonces, pues llega un momento que después de tantos años, pues estás un poco cansado. Pero bueno, hay veces que te levantas y, pues venga, pues vamos a tocar por Claro. aquí, vamos. Al final, si la música te gusta, Claro, eso va adentro, eso no va a poder. en mi caso es un hobby, es meramente un hobby. Ya te digo que a principios de los 90 pudo haber sido me lo pude haber planteado. No, de hecho me lo planteé, pero decidí que no. Quería hacer mi carrera, mis estudios y tal. Decía, que era por los estilos de música que yo hago. Si hubiese sido popero, pues a lo mejor estábamos hablando de Claro. otra cosa. Pero como yo era eminentemente rockero, me gustaba el jazz y ese tipo de cosas, la música clásica estaba claro que era muy difícil. Entonces me decidí por lo otro. Y ahora pues meramente afición. Eso sí, he vivido mucho mundo profesional de esto y entonces nos gusta tocar y hacerlo todo como profesionales. Cuando vamos a un Claro. concierto, las pruebas de sonido, cómo vamos, cómo llegamos, cómo actuamos, organizarlo todo perfectamente, eso sí. Aunque somos amateurs, pero nos gusta trabajar como auténticos profesionales. Claro, eso al final es lo importante. Has comentado de que no formalizaste el grupo como banda profesional, digamos, por el estilo de música. ¿No os planteasteis a lo mejor cambiar el estilo o simplemente queréis hacer vuestro estilo y no había otra opción de cambiarlo? Ujú. Eh, yo a lo largo de todos estos años he hecho prácticamente todos los estilos de música. Yo he tocado de todo, menos flamenco, que en su día también empecé con la guitarra flamenca un poco, lo que pasa es que no era lo mío. Aparte, podía más la guitarra clásica y cuando tocas guitarra clásica o clásico o flamenco es muy difícil, son dos técnicas muy Claro. distintas. Y aparte me encantaba la eléctrica, tocaba jazz, tocaba fusión. Empecé con el primer grupo de música New Age que hubo en Jerez, lo monté yo con un compañero. He cantado en coro, de todo, menos música latina, que a mí la realidad de la música latina, pues como que no. Está muy bien, algunas cosas, por supuesto, que duda cabe, la bossa nova, la salsa, por supuesto, pero no es lo mío. Entonces llegó un momento, también he estado en grupos pop, en grupos de versiones, en orquestas de BBC, ¿no? ¿En cuántos Todo. grupos has estado? Sí, lo que pasa es que llega un momento que tú dices, bueno, ya esto no tengo tanto tiempo, me tengo que ir dedicando. Y entonces, pues digo, bueno, sé la música que quiero hacer, sé también la que me sale. Porque obviamente todo ese tipo de música son aprendidas. La música progresiva es la que yo compongo. Yo prácticamente compongo el 90% de los temas de la banda. Entonces, pues esa era la que yo quería hacer y por ahí tiré. Claro, Por al ahí final si tiré. es lo que Ya te tienes que sale. ir centrándote. No recuerdo época que era un estrés porque yo llegaba a estar simultáneamente en 5 bandas en Jerez. O cómo sacabas tiempo para ensayar en Hombre, todas, para porque tocar era en todas, para grabar. estudiante, se sacaba tiempo, era estudiante, el horario de facultad en aquel momento, aunque había mucho que estudiar y tal, pero bueno, los fines de semana los tenía libres, no había familia a la cual dedicarle tiempo, no tenías que mantener una casa, asuntos domésticos cero, ¿no? Porque vivía con tus padres, entonces era otra historia, había tiempo y luego el cuerpo, que si una noche había que quedarse estudiando entera porque la tarde anterior te la habías pasado ensayando, pues no había problema. No había problema, entonces pues sí, se podía llevar. Y en tantas bandas que has estado, tanto coro, tanto grupo, ¿antes has tenido una formación musical o has ido aprendiendo? Mm, en un principio yo fui lo que se suele decir un músico autodidacta. Yo desde chiquitito pues toqueteaba la guitarra. Por mi casa, mi padre era aficionado a tocar el acordeón. Y un tío mío ya falleció, tocaba la guitarra, que fue el primero que me puso notas de guitarra. Pues tenían por allí libros de solfeo, sabía leer música, entonces yo cogí los libros de solfeo y aprendí por mí mismo a estudiar solfeo. Y después, pues poquito a poco,
digamos, de manera autodidacta, simultaneándolo con los estudios, con BU, con COU, y a escondidas de mis padres. Iba al conservatorio, ¿Y eso de escondida? porque eran otros tiempos. Eran otros tiempos y tú le dices a tu padre un chaval de hoy, papá, quiero ser músico y te compras la Gibson más cara. Vamos, yo he tenido anécdotas de padres que me dicen, ¿qué le compro? ¿La Gibson o la Stratocaster? Y digo, Dios mío, pero tu hijo sabe tocar. no hubiera Dice, no, es podido, para ¿no? empezar. Digo, pues comprarle una guitarra de 100 euros, ¿no? Cosas de esas. Yo en mis tiempos era muy difícil. Tú le decías a tu padre, quiero ser músico, y se hartaba de reír de ti. Yo decía, sí, vale. Sí. Yo le dije, ¿Dónde estudias? claro, yo le dije a mi padre, papá, quiero una guitarra eléctrica, y me dijo tan tajante, ponte a trabajar. Me puse a trabajar y me la compré. Oh. Fue un disgusto, ¿no? Pero eran otra historia. Entonces, pues, algún curso recuerdo yo que mi padre no sabía que yo iba al conservatorio. Salía del instituto y teóricamente los íbamos a jugar balón o lo que sea, pero yo estaba en el conservatorio haciendo solfeo. Y luego, pues, poquito a poco iba haciendo cursos, no lo hice de un tirón, sino ahora me matriculaba de alguno, después de otro. Mi hija sí ha hecho la carrera entera de violín. Y entonces, pues claro, de vez en cuando ella avanzaba un par de cursos y llegó un día que llegó a mi curso. Y digo, mi hija no me va a adelantar. Me piqué y me puse con ella a estudiar y nos graduamos juntos en el Qué conservatorio. bonito. Sí, sí. Es muy bonito porque creo que poca gente tiene en su casa una orla donde estás tú con tu hija. Estamos que justitos los muy dos en poquita la gente. orla del conservatorio. Yo ya paré ahí, yo nada más que tengo el grado profesional y ya ella siguió con el superior. Y mientras ibas estudiando y tal, formaste Onza, que es de lo que estamos hablando. Primero es el por qué decidiste montar un grupo en vez de hacer tú solista o cualquier cosa. Y vamos, tanto los integrantes que llamaste, ¿cuál fue la razón de ser del grupo? Pues en realidad el grupo no lo ideé yo, me llamaron a mí. Bueno, me llamaron, tampoco fue exactamente, ¿no? Fue una cosa extraña de un cartelito que yo vi en el conservatorio. Se requieren músicos para tocar música de jazz fusion y jazz rock. lo típico de Pues yo llamé, porque claro, porque entonces estaba aprendiendo jazz, tocaba New Age, ya tenía el grupo de New Age, estaba estudiando clásico en el conservatorio. ¿Cómo se llamaba el grupo de New Age? Camerata Música Libre. Camerata Música Sí, no Libre. llegaba a editar nada, pero dimos unos pocos de conciertos en sitio, en el antiguo Tragaluz de aquí de Jerez, que era un centro mítico donde había que ir a tocar jazz o ese tipo de cosas, ¿no? Dimos algunos conciertos, el típico concierto en el instituto, porque estábamos en el instituto, lo típico, ¿no? Y entonces pues yo llamé, oye, mira, que buscáis, y dice, hombre, para traer gente hemos engañado un poquito, no es para tocar jazz rock, es para tocar rock progresivo. Digo, pues entonces mejor que mejor, mejor que mejor. Y entonces pues ya me pusieron en contacto con un batería, ya empezamos el grupo, que fue verdaderamente el que traía el nombre de Onza. El nombre de Onza no lo traía yo. ¿De qué viene el nombre de El Onza? nombre de Onza, aparte de la medida de la unidad de masa, una onza es una pantera, en concreto una pantera de las nieves. Y entonces, por aquel entonces vendían los típicos coleccionables, cada semanalmente, y vendían uno que eran unas fichas de animales. Y entonces, venía la de la onza, que estaba en un animal muy misterioso. De hecho, de vez en cuando han llegado a hacer algún reportaje, fíjate tú, en Cuarto Milenio, en el programa de Iker, ¿no? Porque es un animal que vive muy alto, supuestamente en el Himalaya, se le llama pantera de las nieves, estaba en vías de extinción, muy sigilosa, muy fuerte. Y entonces, pues, nos gustó, es un animal de mucha belleza. Onza tenía mucha fuerza, tiene mucha fuerza cuando verdad toca, que como sí, un ¿no? felino. Y luego, como el rock progresivo estaba en vías de extinción, pues nos mimetizamos con la onza. Claro. Y estaba bien. Y entonces pues nos pusimos ese nombre. Después ha habido más grupos Onza por ahí. Hubo un grupo japonés que se llamaba Onza también, otro mexicano. También la Onza Hoy es mismo he buscado uno y hay uno de Asturiano, creo que se llama efectivamente, Onza. ahora hay otro grupo asturiano, sí, es un proyecto, pero por lo visto tocan poco, son profesionales. Esa gente en su número de seguidores y esas cosas tienen 4 o 5 cifras más que el nuestro, ¿no? Pero ahora recientemente han tocado en el Viña Rock.
Mm. También me han preguntado, ¿que yo que toca en el Viña Rock? Digo, Jeje. Que, Yo soy, que yo no, soy. que no precisamente me gusta ese festival. El Viña ¿No? Rock no es exactamente del... O sea, al festival que más tipo punk y esas cosas, iríamos más bien a un festival de heavy, mira, pegaríamos mejor. Festival de heavy, de Claro. metal o algo así, de hard rock. En Mm. su día, pues digo, tenía ilusión, por ejemplo, de haber tocado alguna vez en el Trompetera de aquí de Jerez, pero era música indie, era otra, es que no pega, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, Claro, es pues, que al final buscarle hueco a buscarle la hueco. música Entonces, progresiva en es el difícil. Viñarro, pues realmente como que Mm. no pegamos. Así que sí, de ahí surgió lo de Onza. Y después, pues, realmente en el 98 yo quise montar un grupo nuevo. Pero llamé a gente que ya había pasado por Onza, por el estilo y tal, y entonces, pues, charlando, como ya alguno había estado en Onza, pues decidimos, oye, y si le ponemos Onza, automáticamente tenemos ya un disco. Digo, porque ya habíamos Vamos a seguir, ¿no? vamos a seguir con el segundo, en vez del primero y el segundo, digo, oye, pues mejor. Ahora creo, hay días que me arrepiento, hay días que Sí. pienso que debería de haber formado porque los 4 discos que han venido después tienen poco que ver con el primero. Cómo se grababa, cómo suena. El primer disco ha envejecido muy mal porque se grabó con cajas de ritmo, con los sonidos que se llevaban en los 80. Y eso ha envejecido fatal, fatal, fatal. De hecho, yo acabo de reeditar, regrabar, reeditar dos temas de por aquel entonces que sonaban fatal. Entonces tú Imagínate ahora de lo la puedes ver por época, claro. internet, el antiguo y el moderno, y es una diferencia abismal de sonido, de mezcla y de todo. Pero bueno, ahí está Onza y está su historia y, en fin. Hubo algún problema con el tema del nombre, porque el batería realmente, el primer batería trajo el nombre, ¿no? Entonces decía, ¿cómo le va a poner Onza para allá, para acá? Y yo, bueno, al fin y al cabo ni él registró el nombre, ni nada. Ahora registrar un nombre es una cosa fácil, te metes en internet, como todo, pagas y se acabó. Y ya está. Pero antes había que ir, recuerdo yo, al Ministerio de Industria, cuando todavía eso estaba en Sevilla, tenía que ir unos procesos, total, que registrar una marca era una cosa muy complicada. Después con el tiempo fue más fácil, pero sigue igual de caro registrar. Entonces, pues, y ya cuando dije, bueno, ahora es fácil, ya ahora tengo dinero, pues voy a registrarlo. Me caché en la mano, ya estaba registrado el nombre. Pero bueno, yo creo que Ahora el otro ya. Onza no tiene ni idea de que nosotros existimos. Y si existía, decía, nosotros estamos antes. Efectivamente, nosotros estábamos antes. Lo que pasa es que, claro, las cuestiones legales son así, ¿no? Ellos tienen Hombre, el claro, pero nombre no creo que hasta haya les queda mucho 4 problema. años de tener el nombre. Ahora, eso sí, si algún día pidieran alguna reclamación o algo, yo encantado de la vida, porque como todos son pérdidas, se tendrían que hacer cargo de las pérdidas. Ande. No les O va sea, que a no la pena creo que les meterse. interese mucho. Y ahora la siguiente pregunta que tengo aquí es sobre que, como has dicho antes, de que, vamos, ni ahora ni antes había mucho hueco para el rock progresivo y tal. ¿Cuál era cuando empezaste, cuál era la escena musical que se veía por la zona? Sobre todo por Jerez, Por Cádiz, los aquí, por Jerez, alrededores. Sí. pues mira, por aquí, por Jerez, había muchísimos grupos de rock, muchos más que en Cádiz, que por toda la provincia, muchos grupos de rock, con muchos estilos distintos, principalmente de pop rock. Y luego, curiosamente, esos grupos, todos esos grupos, ahora, aunque de manera underground y tal, muchos de ellos siguen, o muchos de esos músicos seguimos tocando esporádicamente, pues siguen teniendo su hueco, digamos, ¿no? Muchos grupos. Sí es cierto que por aquel entonces había muy poco apoyo al rock. Bueno, ahora igual. Claro, pero antes había más grupos de rock. Yo creo que ahora ya casi ni salen nuevos Ahora grupos de grupos rock. de rock, pues que apenas hay en Jerez grupos de rock y los que hay son ya de gente de cierta edad, no voy a decir Claro. viejos, de cierta Pero edad. ya- Y bueno, pues de manera totalmente underground. A lo mejor dan algún concierto, graban algunos temas o algo así, pero poco más, poco más. Y la escena era amplia. Yo recuerdo que había grupos de música folk, música celta, había grupos de jazz rock, había grupos de pop perfectamente, había grupos de rock progresivo, había grupos de heavy, había grupos de rock andaluz, había cantautores.
había grupos poperos, me acuerdo, se me ha venido a la mente los Kellyan 71, que era el grupo donde el cantante era David de María. Pues allí empezó ese chaval en ese grupo, ¿no? Y nos veíamos en muchos festivales de estos que había de las primeras muestras de rock en Jerez. Después empezamos a participar en el 6 Grupo Ese grupo 6, 6. en los primeros años, ¿no? Y Claro, entonces, lo pues, habéis ganado ese grupo 6, ¿no? bueno, yo he participado varias veces. He participado tanto con mi banda como acompañando a otra gente, como de músico acompañante y apoyando y esas cosas. Muchas veces que he estado yo arriba en el escenario tocando. Recuerdo que lo ganamos con Metáfora el primer año. Aquel año no fue un concurso, aquello fue una convocatoria de grupos que tuvieran grabado en digital temas que lo mandaran. Y entonces Claro, no era como es ahora, ¿no? no era Claro, un ahora ha concurso, cambiado todo, mucho. porque claro, aquello costaba bastante pasta, grabar en digital. Nosotros teníamos nuestra maqueta, 5 grupos más, entre ellos Kellyan 71, Dirección Sur, me parece que también, no recuerdo ahora, Indirecto, sí, creo que Indirecto. Total, que fuimos seleccionados y pusimos 2 temas. Y luego en el 99, entre tanto yo estuve con otro grupo, iba a tocar la guitarra, acompañando y tal. Y en el 99, pues claro, nos quisimos presentar como Onza. Y obviamente no podíamos por las bases. Teníamos discos en el mercado, tal. Y bueno, pues nada, pues le cambiamos el nombre. Pusimos Cinema y ganamos. Allí sí fue un concurso, fuimos, tocamos y nos seleccionaron y ganamos. Y entonces como Cinema también hay 2 temas grabados. Uno de los temas fue, digamos, la maqueta de después lo grabamos en el segundo disco de Onza. Está totalmente... Claro, al grabado y final tal. era el mismo, con otro nombre, pero era el mismo. Sí. Después cuando aquello acabó, pues yo volví a seguir con el nombre de Onza. Pues tú viste, hombre, ya está. Fue para grabar. Y ahora vamos a entrar en la sección de la pura banda como tal. Lo primero que tengo aquí apuntado es preguntarte sobre el método de composición que sigue. Bueno, ya que tú has dicho que escribes prácticamente el 90%, Ujú. ¿cuál es el método de composición? ¿Cómo Pues surge eso? variado, perdón, variado. Ha habido temas que han salido del tirón, que yo con la guitarra, tanteándolo. Hay otras cosas que simplemente llevar una idea y llevarla al local y desarrollarla allí con los compañeros. De esto ha habido mucho, de llevar una idea, ¿no? Una estructura, unos acordes, una cosa, oye, me gustaría esto, venga, y vamos a probar. Y entonces salen de jam session, las típicas jam de improvisación Claro. en los ensayos. Pues, por cierto, una cosa que se ha perdido ahora en los ensayos. Antes cualquier grupo, tal como empezaba a ensayar, empezaba improvisando. Vamos a improvisar, vamos a calentar. Y de ahí Claro, salían para muchas calentar, cosas. Y improvisar. ahora los grupos, como van con el tiempo tan cogido, no, venga un tema, otro, qué estrés. Total, porque antes, claro, el ensayo era disfrutar un poco, ¿verdad? Relajarte, charlar con los compañeros, hablar de tus cosas. Cuando éramos estudiantes, pues los estudios, cuando ya estábamos con familia, pues mira, hablar de los familias, tomar un café, tomar una cerveza, un refresco. Charlar un Ahora rato. parece Que había, más una- que había días que decía, aquí yo hoy no tengo ganas de tocar, y no está sonando, pues apaga, vámonos a tomar café y ya está, Claro. sin problema. Ahora parece más una obligación. Claro, y venga, Tenemos que hacer esto, tenemos que exactamente. sacar esto antes de... Pues bueno, a la pregunta, se componía muchas veces así, salían temas en pleno improvisaciones. Otras veces, bueno, con los medios que uno tiene, pues se pone una pedalera al ordenador, pone la guitarra, pone una claqueta, va improvisando, va cortando y pegando hasta que sale un tema. Hay otras veces que va por la calle y se te ocurre. Es que es muy variado. Es muy variado. A veces se te ocurre una melodía, pero no la desarrolla, la deja ahí y al cabo de los años dices, oh, esa melodía Esto va lo bien tenía con yo. esto, ¡fum! Y además yo tengo una norma, y es que cuando se me viene una melodía, no la apunto. Ni la grabo ni la apunto. ¿Y eso? Pues lo normal es apuntarla o escribirla en Claro, partitura. Yo un escribo- audio en el móvil, cualquier... No, si es buena, a los 2 o 3 días te vuelve. Si no te vuelve es que no era muy... Claro. No es que no era muy buena. Y de vez en cuando se me vienen melodías que hace 10 años que se me vienen. Y no las tengo apuntadas, pero se me vienen. Digo, esta algún día la cogeré. Y hay otras melodías que digo, uy, ¿cómo era lo del otro día? ¿Cómo era? No se me viene. No sería muy bueno. Y paso a otra cosa.
Es una norma que me he autoimpuesto. Lo Claro, mismo- no, sí, claro, lo para mismo- dar calidad antes que cantidad. Claro, claro, es que también no necesito sacar un disco cada X como... Claro, no, Sí, o sea, no bajar local y dices, claro, vale, voy a sacar un disco, claro, ¿no? si tuviera que sacar un disco, si viviera de esto, si fuera profesional, entonces cada idea que sale, apúntala y venga, tira para adelante. No es mi caso. Claro. Y como influencia, supongo que verás mucho de Medina Zara, de Triana, de estos grupos de los 70 de rock andaluz. Pero Pues no ¿cuáles crees tanta, que son tus mayores no influencias? tanta, fíjate, ¿No claro tanto? que sí, que tengo muchas de esa gente, pero precisamente de los dos que has nombrado, ninguna. Ninguno. Ni de Triana ni de Medina Zara. Te diré, Entonces, ¿de quién? De... esto me pueden sacrificar algunos, me pueden machacar, sea, pero de que- todos los grupos de rock andaluz, quizá Medina Zara, salvo el primer disco, que es una maravilla. Como ya va a soltar aquí. Si eso lo censuramos, no, Eso no es el haremos primer problema. disco, el resto pues, ya es más metalero y realmente no me gusta. Y Triana, pues lo veo de Triana y Alameda eran los típicos grupos de sevillanos, del rock andaluz sevillano. Hay tres corrientes en el rock andaluz. Está el sevillano, Alamedo, Triana, más comercial, más popero, aunque lo último, ¿no? Al principio de Triana, eso es magnífico, de Alameda igual. Después está el rock andaluz cordobés, Medina Zara, Mezquita, Claro. otro tipo de rock más duro. Mm. Y luego estaba el rock andaluz de la provincia de Cádiz, como grupos como CAI, Imán Califato Independiente, Caimán, Califato Independiente, qué que grupazo. ya metían más pro, más jazz rock. Mm. Esos son mis influencias. CAI, Claro, lo que son de Cádiz, de Jerez. Imán, muchísimos grupos que había por aquel entonces por aquí. Después siempre mi influencia a la hora de componer mucho era un grupo catalán, Iceberg, de jazz rock. Iceberg, sí, que lo de Iceberg. Creo que después montar otro grupo que era Pegasus, creo recordar. Es que a mi profesor del año pasado le gustaba mucho, siempre me recomendaba grupos. Pues vamos, y se ver que el guitarrista de Iceberg, Max Suñé, pues tengo el gusto de conocerlo personalmente y tal, ¿no? Y le daré muchos consejos por el Facebook y tal, porque tú sabes, con Facebook afortunadamente conoces a todo el mundo. Claro. Y entonces pues yo me ponía los discos de Max Suñé para aprender a solear y a tocar la guitarra. Normal, es que Después había otro monstruo grupo de como toca. rock progresivo en Santander, Bloque, un grupo que cantaba en castellano. Así que no lo conozco. Y que eso quizás ha sido una de los lastres de Onza, en cantar en castellano. Cuando hicimos Onza por primera vez yo cantaba en inglés. Pero vamos, cantaba como la bulería para que me partan la boca, vamos, en inglés. Y yo decía, esto no es lo mío. Y por aquel entonces tanto Iceberg como Bloque cantaban en castellano y todos los grupos de rock andaluz, yo, ¿por qué no voy a cantar castellano? Y he Claro. seguido en castellano. Ahora todos los grupos de rock progresivo hispano cantan en inglés. Y digo, ¿por qué? En Sí, fin. bueno, yo- Después, pues, claro, los grupos de toda la vida, Yes, Rush, Marillion, Camel, Pink Floyd, Alan Parsons, lo típico, ¿no? Me dejo un montón en el tintero, pero bueno, Genesis, unos los conocía antes, otros después. Luego también, pues a mí me encantaba la música clásica. Soy un forofo de Bruckner, de Anton Bruckner. Es un no. compositor romántico coetáneo de Wagner, del romanticismo, Ujú. y para mí es de lo más, de lo más. Wagner, su sinfonía y después todos los demás, ¿no? Soy muy wagneriano, me encanta Wagner, Mahler. La música romántica me gusta mucho, del clasicismo. El jazz rock, pues, guau. Mis guitarristas favoritos pueden ser Aldi Meola y Paz Meceni, o sea que Después va a haber una pregunta de los guitarristas favoritos de... es que realmente influencia de todo. Luego yo en mi casa desde chico escuchaba flamenco por mis padres y esas cosas, que al principio lo odiaba. Lo típico. A todo el mundo le pasa, Claro, de pequeño de pero flamenco, después ya ya después... te va interesando y tú dices, hostia, ay, qué nivel, ¿no? Que lo que hay que... Entonces pues ya vas No, es aprendiendo. que- Yo de chico no sabía lo que era una soleá, una seguirilla. Después ya incluso las he tocado con la guitarra. No las toco porque, en fin, es otra técnica y tal. Pero te das cuenta de eso, la musicalidad, y dices, me cago en la... Es que claro, de pequeño no lo También- entiende, pero ya después va descubriendo... Me tiré un año embrismado con la New Age y el minimalismo, la música minimalista. Michael Nyman, Philly Glass, Wim Merton, en fin, compositores de estos de música, Steve Reich, de música minimalista. ¿Qué es exactamente la música minimalista? Hacer música con el mínimo número de notas. Mm, Y además es muy Claro. repetitiva. Claro, con muchos loop, ¿no? Cambios rítmicos, en fin, con la secuencia. De hecho, el primer disco de Onza es muy minimalista porque una misma secuencia se repite muchas veces.
A lo mejor Ujú. se repite en el rock 4 veces una cosa, pues en Onza se repite 16. Por Claro. el minimalismo, ¿no? Y, en fin, hay algunas bandas sonoras compuestas por compositores minimalistas muy famosas. La banda sonora del piano, la banda sonora de Trauma Contract, que se hizo famosa, o famosa hace ya mucho tiempo. Después también tengo influencias, me encantan ciertos grupos españoles de rock de toda la vida. Por ejemplo, soy fan de ciertos grupos de la movida, Golpes Bajos, Radio Futura. Para mí el mejor grupo que haya surgido en España, eso también me van a crucificar, Vamos a ver. en todos los sentidos, por lo que supuso, por sus composiciones, por los conciertos que he ido. Para mí mi favorito es el último de la fila. Perdón, si alguno... Pero el ¿Más que último... Estopa? Sí, sí, mucho más. No, sí, sí. Composición, las letras de Manolo, como... fíjate tú, Manolo García en solitario no me gusta tanto porque le falta el gustito de Quimi Porté, de la guitarra rockera. Claro. Yo he ido a un montón de conciertos del último de la fila de todas sus épocas y los flipaba, lo que supuso, ¿no? La gira, ese tipo de cosas. Para mí está Miguel Río, claro, sí, sí, pero me estoy refiriendo al pop, al rock, Ujú. y para mí como grupo, ni Mecano, ni nada. Después Héroes de Silencio también, o sea, todos esos grupos también me gustan, ¿eh? También me gustan. De hecho, Onza ahora, cosa que no ha hecho nunca, hacemos una versión en directo de un tema del último de la fila. Sí, hace un cover ¿de qué canción? De una de las primeras canciones de Dulces Sueños. Mm. Y la gente cuando lo escucha dice como un grupo de hard rock, un grupo de pro, le mete mano, pues sí, suena muy Pues bien, sí. muy bien, muy bien. Hay muchos temas del último que he tocado más rockero. Kimi Potente era muy rockero. Suena Claro. muy bien, unas melodías muy bien. Y yo qué sé, seguramente se me olvidan un montón de cosas. Y yo qué sé, a mí, yo que soy en la música soy muy amplio. Muy amplio. Claro. Eso al final es lo mejor. Bebe de todos los sitios porque si te cierras, Que yo qué sé. no puedes crear nada. mm, Y tenemos aquí que, como estuvimos hablando el otro día, que estuvimos hablando aquí en clase, como Onza, en Spotify como tal, tenéis subido 2 sencillos y 3 álbumes, ¿no? Que son Divergencia, Convergencia y Soledad Infinita, sí, como sí. sencillo, No, perdona. ¿no? Divergencia y Convergencia realmente es un álbum y la casa de disco, las cosas de la casa de disco, la ha puesto como EP. A mí que me da mucho coraje eso de EP. Lo de P, que porque- álbum es, pero más cortito. Claro, tengo porque entendido, que era era un poco... Convergencia y Divergencia dura 40 minutos y eso era lo que duraban los LP en aquella época, una cara de 20 minutos y otra cara de 20 minutos. Claro, 40 minutos Y ahora le como un dicen disco un EP. perfectamente. Bueno, pues para mí es un LP de toda la vida, un álbum. Ujú. Que es cierto que cuando vino el CD, los grupos decíamos, bueno, pues mete más música, vamos a llegarnos a los 50 minutos, a una hora 10. El cerebro no aguanta tanto. No. El cerebro, Te una mete buena un música álbum con de una hora y 45 algo. minutos ya necesita la música es muy intensa, con 45 minutos ya está bien, ya no puede seguir más. O sea, que un álbum con sus 45 minutos, ponle 50 como mucho, ya está perfecto. Oye, es que yo creo que álbum de 1 hora y media, 2 horas, no se lo escucha nadie, vamos. Tienes que hacer pausa. Muchas veces incluso se carga el concepto de álbum. Probablemente el álbum, la primera canción está por algo, la segunda por algo. Si tienes que hacer un parón, no estará bien hecho. Y después también está Paradigma, Error del Sistema y Pasajero de la Nada, que es lo último que habéis subido, ¿no? Pasajero de la Nada es precisamente un tema, como te he dicho antes, regrabado y reeditado del primer disco. Y ha cortado un poquito, porque claro, le he quitado la parte minimalista. Claro. Repetitiva. Entonces, ese tema en el primer disco pues duraba 16 minutos. Solo ese tema. Ese tema. Como algunas canciones de más, Sí, que duran obviamente. 10 o 12 minutos. Sí, lo típico, como los temas largos de Pink Floyd, de Genesis y eso, ¿no? Y Claro. ahora, bueno, ahora se ha quedado en 13, tampoco es que le haya quitado mucho, ¿no? Sigue siendo... Sigue siendo larguito, pero bueno, en 13 minutos. Entonces, los dos últimos lanzamientos han sido Soledad Infinita y Pasajero. Y luego, efectivamente, los 3 discos. Y luego faltan 2 discos más. Eso es lo que te quería preguntar, que aquí hay 2 que no están. Efectivamente, está el primero, que se llama Reino Rocoso. Y luego otro, que lo editó otra casa, ahora te cuento eso, el Zona Crepuscular, que se editó en 2003. Esos 2 discos, digamos, no tengo yo tanto los derechos, todo lo demás lo he producido yo, lo he editado yo y tal. El Zona Crepuscular también lo produje yo, lo que es pagar la grabación y tal, pero están editados con casas de disco, ¿vale? Y además esas casas de disco no eran españolas, era
una francesa y otra italiana. Curiosamente, cuando en el 90 el mundillo progresivo se enteró de que Onza había fichado por Musea, fue un boom, porque Musea era una casa especializada en Europa en rock progresivo. Habían echado ahí el ojo una Y buena. habían echado el ojo. Y bueno, de ahí te digo que hubo posibilidad de decir, venga, vamos a dedicarnos a esto profesionalmente. Claro, Era ahí es una donde entró casa el debate. poderosa. Ahora pues se dedica a vender los restos que le quedan, como una boutique, pero en su día era una casa y entonces pues editamos el primer disco, perdón. Eso fue un bombazo con Musea Paralel. Y el segundo salió con la segunda casa, porque hubo ahí una discrepancia con Musea. Entre el primero y el segundo disco hay 10 años. Entonces se pierde ahí mucho. Claro, ahí. Entonces ya la segunda vez ya la casa había cambiado. Yo pensaba que los otros ni se acordaban de nosotros. Entonces yo gestioné con otra casa que estaba pegando fuerte, Mellow Records, y le encantó el disco. Y entonces, pues, venga, lo hacemos. Y el otro Musea dice, ¿qué hace? Y no me dice nada. Ya. O sea, las dos mejores casas de Europa peleándose por Onza. O sea, fue un boom. Ya después de eso, pues claro, ha decaído un montón y tal, ¿no? Entonces yo tengo el gusto y el orgullo de haber editado las dos mejores casas de discos de rock progresivo y sinfónico de los años 90-2000 de Europa, con Mellow y con Musea. Y entonces, pues, bueno, ahí están esos discos. Pero claro, ya las licencias, los aspectos legales y ese tipo de cosas no me pertenecen. Yo, de hecho, del primer disco, lo único que tengo ahí es las composiciones. Si alguna vez recibo algo, es los derechos de autor por internet. Y del otro no lo tengo claro. El otro podría yo, porque como lo produje yo, a lo mejor si le cambio la portada, lo típico, los remasterizo, lo que sea, pues a lo mejor lo puedo. Claro, poner remaster M25 ya. Claro, están subidos a la red, ¿eh? Claro, no se puede encontrar en Spotify, pero en Spotify YouTube se no puede. están. En YouTube se puede encontrar, ¿no? Sí, en YouTube Vale, están los perfecto. dos. Pondremos ahí unos enlaces Sí. para que la gente. Y en la casa de Mellow Records. Luego también se vende, lo típico lo tienen en Bandcamp, que lo puedes comprar y te lo puedes... No sé, una página web de. No, Bandcamp es un sistema que tú tienes de poner tu música para venderla, promocionarla y esas cosas. Cada grupo hace su Bandcamp y sus casas de discos. Estoy enterado. Sí, la mayoría de los Es como ponerte un puesto independiente, ¿no? Nosotros no tenemos Bandcamp, pero nuestra casa de discos ahora, digamos, 5 lunas, pues sí lo tiene. Entonces ahí te lo puedes pillar. A lo mejor te compras el disco por 3 euros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tiene derecho a bajártelo y tenerlo ya siempre. Claro, pues En tu pondremos ordenador. ahí los enlaces. Y las dos casas, tanto la italiana como la francesa, ¿entendían la letra o simplemente decían, suena bien? Porque claro, supongo que será una parte importante. Claro. Hasta los franceses, En el suena primer bien di- y no se enteran En el de- primer disco se cantaba un poco. Era más bien instrumental, no le echaron cuenta. Claro. No le echaron cuenta. En el segundo era mitad y mitad. Cantaba en algunos temas muy poquito y también era muy rockero. Ya en los últimos ya sí hay mucha más preponderancia de la voz. Aunque bueno, hay algunos temas que siguen siendo Siguen prácticamente siendo instrumental o exactamente. totalmente instrumental. La idea era hacer un tema, por ejemplo, en el tema que duraba 16 minutos, solo se cantaba los 3 minutos primeros. El resto era... La idea no era cantar, era hacer música y si había que meter una pequeña letra, pues se metía. Luego yo, por supuesto, en castellano. Yo no... que eso ha sido después un hándicap. ¿Sí? Sí. Bueno, claro, supongo que él no habla Sí, inglés. sí. Muchas veces cierra muchas no puertas. íbamos a festivales de progresivo europeo porque cantábamos en español. Y además, dicho así, ¿no? Cruelmente, no, porque no vamos y cantáis en español. Canta en inglés y... Cantáis de un álbum de 40 minutos, cantáis 5. Sí, eso, vamos, es que me lo han dicho a la cara, ¿no? Y luego, curiosamente, ese primer disco se tramitó por carta escrita. No existía internet. Claro, la época. Y luego el segundo, en el 2003, yo ya tenía internet. Y pues yo ni conozco personalmente a la gente de Mellow ni nada. Fue ya todo por... Claro, vía concretar internet. un disco, un contrato, esto, todo por internet. Eso sí, la música todavía no había para mandarla bien por internet, porque pesaba Claro, no mucho. tenía- Había que grabar un CD, ponerle correíto, mandarlo y llegaba. Claro, no tenía la calidad de ahora por mandarlo, subirlo a cualquier sitio. Exactamente, ahora o simplemente con el WeTransfer, ¿no? Pero antes había que mandarlo físico. Oye, pues mándame el CD. Venga, yo te grabo el CD con el Nero Express, te lo mando. Tú lo escuchas, Le pones con el a la rotulador semana verde, le... típico. Oye, que me ha llegado, me gusta, para allá, para acá. Pues eso...
Y Claro. por supuesto en inglés, porque el otro hablaba italiano y yo español. Pues eso llevaría su tiempo. ¿Cuánto Claro. tiempo podríais tardar a lo mejor en negociar un disco? Pues no te creas, ¿eh? Cuando las cosas están claras y ese tipo de cosas, poco. Eso sí, antes tardaba más, mientras tú mandabas el máster y salía el disco, las cosas no eran tan rápidas como ahora. El Claro. prensado te podía tirar perfectamente 6 o 7 meses. Una vez que tú ya habías entregado todo, decías, bueno, pues ya saldrá. Claro, entonces a lo Unos 5 o mejor 6 cerca de meses. un año entre que Claro. empiezan negociaciones y todo. Ujú. Y al cabo del Mm. tiempo, un correíto que te manda una caja con 25 CD para allá. Ese día llegaba el cartero y se te caían los lagrimones cuando tú veías el disco. ¡Oh, qué guay! Está editado. Ahora, eso es absurdo, ¿no? Ya sacar un CD en físico casi no tiene sentido. Casi no tiene Que sentido. bueno, supongo que Se como hace, músico, ¿no? hombre. Se hace, ¿no? Y yo tengo no la esperanza ni la fe, sino que esta sociedad está muy atontada con algunas cosas, es muy snob, ahora la da por el vinilo y en unos años le dará Eso- por el CD. Esto es pendular. O sea, Eso el es vinilo, pendular. cuando se vaya el Claro. vinilo, volverá al cabo de un Ujú. tiempo. Lo único que por cuestiones meramente físicas creo que no podrá hacer es con las cintas cassette, porque todas esas cintas se han oxidado. Claro. Eso Son como los negativos de la cámara, ya no sale Yo guardo rentable. un montón de maquetas en CD cuando las he puesto es imposible de recuperar porque está oxidado. Claro. Eran de óxido de hierro, vamos. Óxido de cromo aguanta un poquito más, pero. Pero, Ujú. pues como ya casi va siendo la hora, vamos a ir un poco con las preguntas, ya las preguntas rápidas. Ujú. Que hemos hablado de la escena No te antes. das preguntas como la de la revuelta, ¿no? No. Bueno, si quieres contestar, No, pero... no. Antes hablamos de la escena en ese entonces, sobre el 89. La escena actual, ¿cómo la ves? ¿Sigue estando? Por ejemplo, ese grupo 6, ¿sigues viéndolo? Pues ¿Sigues mira, viendo- sigue ahí existiendo el 6 Grupo 6. Lo que pasa que escuché hace poco un comentario de una persona que estuvo de tribunal, iba a ¿De decir. jurado? De jurado. Decía, es que nada más que hay 2 grupos que traen batería, todo el mundo viene con las cosas pregrabadas. Y es curioso, ¿no? Que hay poco. Sí, Antes lo hay un suyo chaval era. que grabó todo, Gistern, que era un Ujú. chaval que iba rapeando y todo lo demás estaba Claro, grabado. Era él y un entonces, portátil. entonces, pues claro, cuando tú entiendes un grupo de música, de rock, de pop, pues, su batería, su bajo, su mínimo de backline, ¿no? Entonces llamó la atención. Yo sí es cierto que, tú lo sabes, frecuento a los locales de ensayo de por aquí, los varios que hay y tal, y entonces pues veo 2 extremos, veo gente muy joven haciendo un estilo de música muy específico, eso sí es lo que no veo, mucha variedad. Casi todos los grupos Sí. tocan lo mismo. Claro, entre Muy rapero, metalero Rapero y y... metalero y no mucho más. Y por ejemplo, en Jerez, por ejemplo, yo ahora mismo no conozco ningún grupo que haga indie, por ejemplo. Posiblemente lo haya. Sí, pero... Bueno, que se venga aquí al podcast, Claro. le damos otra publicidad. O al menos no, porque a mí me gusta escuchar, esto es una cosa que voy a confesar, yo cuando voy allí a los locales muchas veces me quedo por los pasillos escuchándolo. Me gusta bichear. Y hay mucho rock, afortunadamente, y luego los que somos ya de cierta edad, pues le metemos manos a ciertas cosas. Y luego, por supuesto, en Jerez, pues 18.000 grupos de versiones. No voy a hablar más de ello. Yo estaba en uno, me salí porque no. Hay mucha polémica con los grupos... Verá, me salí porque yo no vivo de esto, entonces era una paliza y una cosa. Una vez que me pego una paliza, me la pego con mi grupo. Claro. Otro tipo de motivos, ¿no? Después también yo estoy a favor de los grupos de versiones, pero no de los tributos. Me explico. A mí que me venga un nota con los pelos amarillos largos y dice, no, yo es que soy un tributo a Bon Jovi. No eres Bon Jovi. Toca un tema de Bon Jovi sin problema. Igual que yo toco una pieza al piano de Beethoven. No está Beethoven para tocarla, la tendrá que tocar alguien. Pero yo no me he visto de Beethoven para tocarla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Claro. los grupos tributos, no, somos los Beatles, que hay grupos de los Beatles que te buscan hasta un bajista zurdo. Y a mí eso pues me parece absurdo. Tú ves un grupo de versiones, lo veo bien porque cuando falten esos grupos, ¿qué las va a tocar? Es como una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica toca Mozart, toca Bach, toca Beethoven, toca lo que sea, porque ya no están y se Claro. interpreta. Pero tú no te ves una orquesta, no, tributo a Mozart y salen todos de Claro. época. A ver, tocan una pieza de Mozart, bueno, pues tú quieres tocar una pieza del último, pues la toca. Una pieza de Los Hombres la toca. Me pasa está la música, Para eso claramente. está la música, faltaría más. Ahora, vestirte tú, no, tributo a esto, eso para mí lo que demuestra es una crisis total de creatividad que hay ahora.
Una crisis Mejor total. hacer lo que alguien tiene ya. Si tú eres un grupo, yo que pienso, Sí. si tú eres un grupo de cover o un grupo de que hace canciones de otras bandas, al menos mínimo empieza a crear tus propios temas. Claro. Es como Claro. porque si te gusta la música te va a salir solo. Es que, Ujú. yo sé, Luego- aunque no lo vayas a tocar aunque no te guste, pero tienes Claro. que tener esa vena, ¿no? Luego el tema de los covers a mí me gusta mucho. Eh, para mí un cover es coger un tema de un estilo que no tenga absolutamente nada que ver con el tuyo y Mm. transformarlo para hacerlo sonar. Por ejemplo, el que nosotros tocamos del último de la fila, lo tocamos en plan progresivo y un tema popero con su estribillo, su estrofa, estribillo, nosotros le metemos solos de guitarra, solos de batería para allá para acá y lo hacemos distinto. Hay un tema que a mí me ronda la cabeza, lo que pasa es que mis compañeros todavía lo ven reacio. Yo quisiera hacer un cover de un tema de Mecano. Y trasladarlo a y lo trasladarlo progresivo, a ¿no? lo progresivo. Entonces al final lo, Sí, es lo sí, sí, guay, sí. es lo interesante. Efectivamente, eso es un reto y una cosa bonita, creativa y ese tipo de cosas. Aunque al final la gente lo que quiere es un tributo a Extremoduro que suene lo más a Extremoduro Más posible. Extremoduro. No quiere Ujú. Extremoduro versión flamenca, Claro. ¿sabes? Pues volviendo a la pregunta, que siempre me voy, pues yo veo ahora la escena musical de Jerez en cuanto a grupos bien, hay bastante grupo. Hay bastante grupo. Bueno, están Ahora los mismo hay locales un grupo, llenos. sí, los locales, hay gente pidiendo. Yo ahora mismo sigo mucho, quizás por edad, a Decum, a los Space Surimi. No es que los escuche, no es que sean mi delirio, pero sé de ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, los Espesurí me están invitados aquí, ya. ¿Están invitados Están allí? invitados aquí, ya Ah, hablé yo con ellos. estupendo, muy bien. Y entonces, pues, sé que hay cosas. Lo que está ahora mal es la música en general, no los grupos de Jerez, la Claro. música en general. Lo que busca la gente. ¿no? Claro, y luego en Jerez siempre ha tenido el problemón de que no hay cultura musical en Jerez, de grupos, de pagar una entrada para ver un grupo. Fíjate tú, los conciertos en la guarida del Aje, por ejemplo, hay más gente de fuera de Jerez que gente de Jerez. El concepto de pagar una entrada para ver un grupillo. Otra cosa es ir al pijerío del Tío Pepe Festival, ¿no? No, pero, Que yo también voy. Hombre, claro, pero lo típico de 5 Faltaría. euros en la guardia del Ángel Pero en las o, 5 euros, 10 o en la euros. bodega, que también hay festivales. Nosotros estamos tocando últimamente por fuera de la provincia de Cádiz y nos quedamos asombrados de eso, de que hay esa cultura. Ah, hoy toca un grupo. Ah, pues venga, vamos a pagarlo. Que no te interesa, ¿no? Pero aquí, no, aquí yo he escuchado a gente, que toca un grupo, qué rollo, ¿no? Pues entonces vamos a otro lado. No hay esa cultura de ir Claro, a lo ver que se un está grupo. Y perdiendo. entonces, el 55 era uno de los sitios referentes, ahora ha cambiado de quién lo lleva, no sé qué rumbo va, si va a ser Chumba Chumba, si va a hacer buenos grupos como antes, en fin, supongo que seguirá igual. Y luego en Canterbury lo que tocan son versiones y tributos y ya para de contar. Hubo una de los Beatles, creo, ¿no? Hace nada en la Ujú. Canterbury. Sí, no, si en Canterbury Eh, tocan 3 grupos a la semana. No, Uno el viernes no y 2 sé. el sábado, ¿Sí? pero ya sabes. Pues lo de publicidad aquí, vamos, cuanto más gente haya en la escena, mejor para todo el mundo. Ujú. Justo hablando de esto, ¿algún sitio que te gusta a ti especialmente para tocar? ¿Algún sitio en el que tú te sientas bien? O... ¿De aquí de Jerez? Ujú. Bueno, no sé, de Jerez y de fuera de Jerez o... Hombre, tampoco hemos tocado tanto, ¿no? Pero mira, aquí en Jerez, hombre, yo he tocado prácticamente todas las salas que ha habido desde aquellos tiempos, se llamaran. Recuerdo hasta en la Comedia en su día, llegamos a tocar alguna vez, sí, hasta en la Comedia. Hombre, para mí referente de aquí de Jerez han sido 55 y La Guarida. La guarida es que es mítica. Hemos llegado a tocar un par de veces en La Guarida 3 veces, hemos dado 3 conciertos más recientemente, ¿no? Hemos presentado allí los discos y tal. Y luego un sitio que me gusta mucho ir es a Trebujena. Trebujena hay un ambiente, un receptivo, la gente toque lo que toque, te valora. En general en los pueblos, mira, nosotros hemos tocado en Arco, en Espera, en Sara de la Sierra, y la gente entiende que tú eres el artista y te van a escuchar. Claro. Si al rato no le gusta, pues a lo mejor se va o se espera hasta el final del concierto y se va. Pero no es como aquí, es que aquí en Jerez hay mucha idiosincrasia en los conciertos. Mira, quién se cree, mira, mira, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Afortunadamente porque también hay muchos artistas, pero tú vas a un pueblecito, yo llegaba a tocar
Y además te comparan con grupos que a lo mejor a mí me han comparado muchas veces precisamente con Medina Zara, claro, es lo que ha escuchado, pues lo que le parece. Me recuerda a los Trianos, me recuerda a los otros. O Vaya Lago. Vaya Lago. Y yo no es que cante en plan rock andaluz, ¿no? Y entonces, pues, me gusta tocar especialmente en los pueblos porque te valoran. Tú dices, ¿qué nos vas a escuchar? Bueno, pues yo he visto a viejecitos con su bastón Adín escuchando el concierto y sabiendo que le está sonando a rayos, pero él sabe que tú eres el artista y va a escucharte, Claro, a muchas veces respetar que la al gente no lo artista, entienda. cosa que aquí no veo. Entonces, pues, entre buena y especial, las veces que vamos a Trebubuena, la gente se huerca. Así tiene el éxito que tiene el Trebú Festival. Claro. Que son todos unos hippies. Vamos a pasar ahora ya con lo último, que sería una poquita pregunta. Primero, como vamos a dividirlo en español y mundial, digamos, que sería primero el grupo favorito de toda la historia, no actual, sino... De toda la historia, sí. Para mí es el mejor grupo de toda la historia por su trayectoria, sus discos, su música, Rush. Rush. Los canadienses Rush. ¿Y si tiene que ser de España? Bueno, la último de la fila, ¿has dicho? o- He dicho en general el último de la fila, claro, incluyendo todos los estilos. Si me dice un grupo que a mí especialmente me guste, pues me tengo que definir entre Bloque y Severicai. Bueno, no conozco ninguno, pero... Y como Bueno, artista... y más has dicho que sí. Sí, Man Sí, Califato, estaría- Independiente... mételo en los cuatro magníficos. Ahora hay yo otro digo más. que- Ahora sí. está Man 3x4, que también está Ujú. bastante interesante. Sí. ¿Y como artista solista? ¿De qué tipo? Es que lo que pasa En es... general, lo que tú Artista tratas. solista. Aunque la música es difícil de colocarla en un ranking por cómo es, pero... Mira, tengo tres músicos. Para mí hay tres músicos solistas, te lo voy a decir los tres. Uno es Vangelis. Me parece uno de los compositores más fantásticos de música en general que hay, de bandas sonoras, en fin. Falleció hace poco, yo no sé cuántos discos. Vangelis, sintonías de todo tipo. Me encanta como músico. Después te voy a decir Sting. A mí me parece Sting uno de los mejores músicos de toda la historia, del rock y del pop. Cómo compone el bajo, cómo se acompaña tocando. He estado en muchos conciertos de él, cómo tocan en directo, los musicazos de los que se rodea. Fantástico. Y luego Peter Gabriel. Peter Gabriel es otro ¿De nivel. dónde ve Peter Gabriel era el cantante de Genesis, después su carrera en solitario. Y puede ser, o sea, se considera cantautor ahora, pero dentro del rock progresivo, del pop progresivo, para mí me... Y si tuvieras que hacer, digamos, tu grupo ideal, de un vocalista, bueno, una o dos guitarras, un bajista, un teclista, ¿cómo Ujú. sería, digamos, tu formación? ¿A quién te gustaría ver? Vale, históricamente, todo el mundo, ¿qué experimentarías? Pues mira, a mí me hubiese gustado a la batería Phil Collins. Me parece un batería ¿De qué grupo? increíble. De Genesis. De Genesis también. De Genesis. Nel Peart, el batería de Rush, que falleció hace unos años. Pero vamos, Phil Collins me encanta a mí como batería. Es más conocido como cantante y tal, pero como batería. Batería y cantante. Sí. Como bajista, pues metería al de Rush. Sí, yo creo que sí, que a Peter G. Lo que pasa que, en fin. Lo que pasa que si tú metes a ese tío en el grupo ya lo tiene todo, ya tiene el teclado. Claro. Ya lo tiene todo. Como cantante, pues, hombre, está el prototipo de cantante John Anderson, el cantante de Yes, aunque yo metería a Steve Hogarth, el cantante actual de Marillion. Me gusta mucho ese estilo. Teclista, pues metería a Peter Banks, de Genesis también. Claro. Genesis con unos cuantos añadidos, vamos. Sí. Y de segundo guitarrista para acompañarme a mí, ninguno. Yo tengo un amigo que dice que llevo una guitarra en un grupo de ruido, dos, ella... Es de lo Y es mismo, verdad, los dice, guitarristas metemos mucho. está pensando en meter un segundo guitarra a la banda y dice que no, Que una no. guitarrista, dos, Que va, solo eso. hace lo mismo que la primera guitarra. Ujú. Sí. Mira, cuanto... Si con poco funciona, meterle más es un pana. Bueno, lo que tú dijiste, la música minimalista. Es la música minimalista. Ujú. Pues bueno, ya creo que ya no queda más nada. Así que pues bueno, pues muchas gracias por haber venido al podcast. Gracias a vosotros, porque llevo aquí un rato, vamos, nada más de a gusto charlando, muy tranquilo. Pues bueno, seguro que ya saldrán más ocasiones cuando presentéis cualquier cosa, eso. Podéis Pues venir aquí. yo te aviso, ¿no? Mira, ¿puedo hacer publicidad? Sí, claro. Pues, el día 21 de junio tocamos en la Orfeus, en Mairena. Hemos cerrado también un concierto en Almería para septiembre, en la Dragonfly. Estoy intentando tocar en salitas así más
salir de aquí de Jerez. Ya tenemos muy claro que aquí en Jerez daremos un concierto cada 2 o 3 años para los amigos, los que vayan ahí. O Y- avisa y de poco cuando más. toquéis. Y poco más. Lo que no sabemos nunca en qué sala, ¿no? La primera sin que surja. Y luego eso, estamos cerrando algunas fechitas y lo que queremos ahora es salir por ahí un poquito. Vale, pues, perfecto. Bueno, eso sería todo. Y venga, muchas gracias. Gracias a vosotros.